Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Quisiera saber si me escuchan correctamente y si ven la pantalla. Sí se escucha y se ve en la pantalla. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hace tiempo que no nos veíamos. Bien, vamos a partir o a seguir con la morfofunción del sistema gastrointestinal y vamos a hablar de la parte funcional. Pero previamente a eso, eh, quisiera recordarles que como este curso es morfofunción 2, es continuación del curso anterior, vamos a avanzar un poco más y vamos a tratar de aumentar el nivel de em, destrezas dentro del curso. Así que les quería contar que lo que vimos en el curso anterior, por supuesto, se utiliza en este curso y que el nivel más básico de adquirir conocimiento, que es básicamente recordar cosas y entender ciertas cosas, que por supuesto es lo primordial y lo primero, eso se va a evaluar, por supuesto, las distintas evaluaciones que tengamos, pero también vamos a tratar de llegar a un nivel superior, más o menos lo que hicimos hacia el final del semestre anterior, donde hay que aplicar el conocimiento y analizar este conocimiento. Después vienen otro nivel superior que básicamente tiene que ver, en el caso nuestro, con evaluar. Básicamente, en este caso, evaluar situaciones clínicas, dado que la carrera, por supuesto, pide y demanda que en la práctica clínica ustedes tengan que evaluar muchas situaciones y discriminar en particular. Por ejemplo, lo que se hace en los triage, lo que se hace es con la información evaluar y con eso priorizar a los pacientes que ingresan o no al sistema de salud, a la parte de emergencia en particular. Entonces, con este modelo de la taxonomía del aprendizaje de Derek, desde el nivel básico y cognitivo, que básicamente es recordar cosas y entender cosas, vamos a tratar de llegar a ese nivel superior. Entonces, lo que vamos a hacer para que esto sea un ejercicio continuo, vamos a hablar en clases de algunas materias como hoy día y cada cierto rato vamos a tratar de aplicarlo en el ámbito clínico para que ustedes vayan haciendo el ejercicio de recordar y entender ciertos conceptos y luego irlos aplicando y evaluando. Eso también debiera estar reflejado en los trabajos prácticos, donde también debiera haber preguntas básicamente de memoria para recordar cosas o para explicar cómo ocurren ciertos fenómenos y preguntas de aplicación clínica o de aplicación de conceptos muy, muy importantes. Bien, vamos a partir entonces con el sistema gastrointestinal. Como ustedes saben, el sistema gastrointestinal en general se le llama sistema, pero es un aparato. Eso quiere decir que hay muchos órganos que pertenecen y que funcionan como sistema gastrointestinal, pero que no son biológicamente del mismo origen. Básicamente lo que tenemos son un tracto gastrointestinal y varias estructuras anexas a ese tracto. Este tracto gastrointestinal está compartimentalizado, es decir, tiene varias partes que están separadas por esfínteres, eso es muy importante de recordar para la función, y es un tubo continuo que parte en la cavidad oral y termina en la última porción del recto, y a medida que vamos avanzando, vamos encontrando distintos ambientes que permiten la función gastrointestinal. Y hay varias estructuras anexas, principalmente glándulas y estructuras mecánicas como los dientes, la lengua, etcétera, que van permitiendo la función porque van entregando algunos componentes esenciales. Bien, atención, la siguiente diapo, aquí está básicamente todo lo que vamos a ver el día de hoy. Si vemos el sistema o el aparato gastrointestinal como una máquina de obtener los nutrientes esenciales, lo que vamos a tener es que en la primera parte de la máquina hay una digestión mecánica, lo que aparece ahí como en inglés como chopper, que es básicamente la cavidad oral donde se produce la masticación. Y luego tenemos una parte que conduce, que básicamente es la faringe, más bien la porción de la orofaringe y el esófago, hacia una zona donde se producen las primeras reacciones de digestión química, que es el estómago, y luego una zona donde las estructuras anexas entregan enzimas y algunos elementos químicos esenciales para terminar la digestión y comenzar la absorción. Esta zona de interacción es el duodeno, que es una zona comunicante entre el estómago y el resto del intestino, pero también donde las glándulas anexas muy importantes, el hígado, la vesícula biliar y la vía hepatobiliar, junto con el páncreas, van entregando todos sus enzimas
y sus elementos químicos, como por ejemplo el detergente, que es básicamente la bilis para las grasas, para poder producir en el duodeno este término correcto de la digestión y continuar en las siguientes porciones, como el yeyuno y el ilion, con la absorción básicamente de los nutrientes. Estas superficies, el duodeno, el yeyuno y el ilion, tienen una gran superficie, básicamente para que el trabajo absortivo sea totalmente eficiente. Y en la última parte entonces también hay una parte absortiva, pero básicamente lo que se hace ahí es sacar el agua al resto de los elementos que no fueron totalmente digeridos en el yeyuno y en ilion, y se va preparando este contenido para ser expulsado a través del intestino grueso, sobre todo las últimas partes, y esto es controlado, por supuesto, a través de varios esfínteres. Un esfínter doble, ¿no es cierto?, que tenemos ahí, básicamente uno voluntario y uno involuntario. Bien, ese básicamente es la función. Vamos a ir bajando desde la cavidad oral entonces en el día de hoy hasta llegar al intestino. Vamos a ir avanzando y vamos a ir hablando de lo que ocurre en las distintas partes y por supuesto vamos viendo una visión más integrada. Bien, para realizar todo entonces esta estructura, para realizar todo el proceso gastrointestinal, se requieren de las siguientes acciones. Primero, que se ingiera correctamente el alimento. El alimento debe ser ingerido en la cavidad oral y debe ser correctamente procesado en esa zona para que tenga éxito. Por supuesto, este alimento debe moverse a través del tracto. Recordemos que es un tubo continuo, por lo tanto debe moverse a una velocidad adecuada. Por lo tanto, el tracto tiene movimientos generales y movimientos específicos de las distintas zonas. El alimento viene en forma compleja, es decir, lo que nosotros ingerimos como alimento es una mezcla compleja de varios nutrientes. De tal manera entonces que debe ser convertido en una sustancia que se pueda absorber, es decir, una sustancia más simple. De tal manera que eso es lo que realiza la digestión mecánica, que se realiza en la boca y se termina en el estómago, y también, por supuesto, lo que hace la digestión química, que es básicamente la degradación a través de enzimas digestivas. Una vez que el alimento ha sido digerido correctamente, comienza el proceso de absorción. Y es un proceso específico, es decir, se absorben nutrientes específicos que son absolutamente necesarios, y para eso hay una estructura histológica específica con transportadores específicos para poder absorber estos nutrientes y pasarlos de la luz del tracto gastrointestinal hacia el torrente sanguíneo para ser llevado hacia el hígado, el cual hace la distribución y almacenamiento de estos nutrientes. Bien, y todo lo que no se pudo absorber, por supuesto, es excretado, se elimina por la parte final de este tracto continuo. Como el tracto está abierto al ambiente y el alimento no viene inmune, perdón, no viene estéril, se necesita, por supuesto, una gran protección inmune en el tracto gastrointestinal. Recuerden que el tracto siempre está abierto, toda la comida que ingerimos no viene eh, estéril, no pasa por un proceso de esterilización, a lo más por un proceso de cocción, que no es lo mismo, y todo eso se ingiere. Por lo tanto, el sistema tiene estructuras específicas a lo largo de todo el tracto para hacer esta protección inmune. Los alimentos que ingresan por la cavidad oral, desde que ingresan hasta que sus desechos son excretados, pueden pasar una cantidad de tiempo bastante grande. Las distintas porciones del sistema gastrointestinal tienen eh, tiempos de permanencia de los alimentos o de pasaje de los alimentos muy variables. Por ejemplo, del momento que se hace el proceso de masticación y que el alimento es ingerido, que es deglutido y conducido hacia el estómago, normalmente pasan 10 segundos. Un proceso muy rápido. Pero dependiendo de la calidad del alimento, es decir, de su complejidad, el alimento puede pasar varias horas en el estómago, terminando la digestión mecánica e iniciando la digestión química. Dependiendo del alimento y la calidad de este, puede pasar entre media hora hasta 3 horas de digestión estomacal. Y luego el proceso más largo, que es el proceso de digestión duodenal y absorción intestinal, es un proceso que desde que fue ingerido el alimento puede tomar un tiempo de entre 7 a 9 horas. Una vez que fue completamente digerido, los desechos pasan al intestino grueso y es en esta zona, que es la zona más lenta del sistema gastrointestinal, donde, dependiendo del tipo de desecho, es decir, si es un desecho rico en fibras o pobre en fibras, por ejemplo, este desecho, o si tiene agua, una gran cantidad de agua o poca cantidad de agua, este desecho también tendrá un tiempo variable, una permanencia variable que puede llegar hasta las 6 horas, de tal manera que desde que se ingresó el alimento a que este fue excretado por el intestino grueso, pueden pasar entre 25
30 horas e incluso 120 horas. Por lo tanto, el tiempo de pasaje de los alimentos es bastante variable. Bien, ¿de qué está hecho el sistema gastrointestinal? Está hecho de músculo, pero de músculo especial, de musculatura lisa. Voy a destacar entonces dos características muy importantes de la musculatura lisa y algunas características especiales de la musculatura lisa del sistema gastrointestinal. La musculatura lisa, a diferencia de la musculatura esquelética y la cardíaca, tiene una disposición de los sarcómeros distinta que permite su función. Normalmente los sarcómeros en la musculatura lisa están unidos por las llamadas placas densas o uniones adherentes, formando una suerte de X entre estos sarcómeros. De tal manera que esta conformación permite dos cosas. Permite que la fuerza de contracción de la musculatura lisa sea potente para lo delgado que es esa musculatura, y también permite que esta musculatura o esta porción de musculatura pueda cambiar su forma de tal manera de aumentar la cavidad interna del órgano. Eso se llama adaptación de longitud. Eso permite entonces que varias porciones del tracto en un momento estén muy estiradas y dejen un espacio cavitario pequeño, y en otro momento estén contraídas y sea mayor el espacio cavitario. La otra característica que le da esta adaptación de longitud es que la tensión de las paredes sobre el espacio cavitario es mucho mayor en un momento o en otro. Es decir, se puede relajar muy potentemente adaptándose al contenido, o se puede contraer muy potentemente de manera de procesar mecánicamente el contenido o hacer que el contenido golpee contra las paredes del tracto. Eso es muy importante porque eso permite la función del sistema gastrointestinal. Otra característica de la musculatura lisa que compone el sistema gastrointestinal es que es musculatura lisa del tipo unitaria. Eso quiere decir que una sola fibra nerviosa controla una gran cantidad de células musculares lisas. Esta característica unitaria permite que el sistema nervioso controle una gran porción, o sea, una gran longitud del tracto con una muy poca inervación. Para esto, por supuesto, las células entre ellas están unidas por uniones gap junction, de tal manera que cada vez que hay contracción, por ejemplo, la estimulación nerviosa provoca aumentos de calcio que se comunican entre todas esas células. Esto es distinto a lo que ocurre en otras musculaturas lisas que son con una regulación bastante más fina, donde hay muchas fibras nerviosas que inervan solo a un tipo celular. Eso se llama musculatura lisa multiunitaria. Hay muchas unidades. Esto gana en precisión. En cambio, la inervación del tipo unitaria lo que gana es en controlar grandes porciones de tejido, que en este caso es básicamente lo que importa, controlar grandes porciones de tracto para que todos se contraigan al mismo tiempo. La contracción de la musculatura lisa del sistema gastrointestinal es más lenta, y eso está dado básicamente porque para ingresar al ciclo de puentes cruzados, si ustedes recuerdan, para contracción y relajación hay un ciclo que se llama ciclo de puentes cruzados, que tenía que ver con la unión de la actina a la miosina. En el caso de la musculatura lisa, para ingresar a ese ciclo de puentes cruzados, se requiere otro paso previo, es decir, se requiere que una quinasa, la quinasa del músculo liso, MLSK, se asocie con una calmodulina con calcio, de tal manera de estar activa y permitir el ingreso de esta musculatura lisa a este proceso de contracción. De tal manera que si no tengo la unión de calmodulina, calcio-calmodulina a esta quinasa del músculo liso, este músculo liso no entra en el ciclo y no se contrae. Eso hace que esto sea lento. Para salirse del ciclo también requeremos que se salga el calcio de esa unión. Por lo tanto, hay un paso previo que ralentiza el ingreso en la contracción. Eso hace que la musculatura lisa del tracto gastrointestinal entonces tenga una contracción una vez que se envió la señal desde la inervación nerviosa. La contracción se demora más en iniciarse, es más lenta. Y una característica extremadamente importante es que este ciclo de puentes cruzados que realiza la musculatura lisa es distinto al que realiza la musculatura esquelética. Si ustedes lo recuerdan, cada vez que se iniciaba un ciclo de puentes cruzados en la musculatura esquelética, el ciclo continuaba hasta terminar. Es decir, partía de un estado relajado, llegaba a un estado contraído y luego volvía a un estado relajado.
Eso es lo que ocurría en la musculatura esquelética. En este caso, tenemos algunas alternativas. Este ciclo de puentes cruzados puede ingresar hasta un estado semicontraído y se puede la musculatura salir de ese estado, perdón, congelar en ese estado y quedarse mucho rato en ese estado semicontraído sin fatigarse. O puede avanzar este ciclo de puentes cruzados a un estado de máxima contracción y también puede detenerse en ese punto y quedarse ahí contraído mucho tiempo. Eso es básicamente lo que hacen los esfínteres cuando se mantienen contraídos. O también podríamos tener una musculatura lisa que haga el ciclo de puentes cruzados, llegue a un estado semi-relajado y quedarse detenido en ese estado semi-relajado durante mucho tiempo. Por lo tanto, es posible muchas opciones para la musculatura lisa, es decir, tener una parcialmente contraída, parcialmente relajada o totalmente contraída. Estos estados se llaman estados de cerradura y son estados intermedios del ciclo de puentes cruzados. Esto solo lo puede hacer la musculatura lisa y eso le permite mantenerse, por ejemplo, semicontraída o contraída mucho tiempo sin gastar ATP. De esa manera la musculatura no se fatiga. Esto es distinto a lo que ocurría en la musculatura esquelética, porque si ustedes de forma consciente realizan una contracción en la musculatura esquelética, por ejemplo, si contraen el brazo y lo tratan de mantener contraído, ese periodo no durará mucho tiempo, dado que eso sí gasta ATP en este caso, no hay estado de cerradura, por lo tanto, se fatigará el músculo y obligatoriamente tenemos que pasar a la fase de relajación. Con eso entonces vamos a definir estados distintos para la musculatura lisa. Vamos a tener musculatura lisa que siempre está contraída, que se mantiene en ese estado de contracción perpetua. Esa musculatura lisa es la que está escrita aquí en verde y dibujada en verde. Se llama musculatura lisa tónica, porque siempre tiene un tono contraído. Normalmente entonces se encuentra contraída esta musculatura lisa y solo se relaja frente a algún tipo de estímulo y rápidamente vuelve a mantenerse contraído. Eso es lo que hacen los esfínteres, por ejemplo. Los esfínteres que separan las porciones del tracto gastrointestinal siempre están contraídas y en respuesta a un estímulo, por ejemplo, el paso del alimento, se relajan brevemente y luego se vuelven a cerrar. Exactamente, Gabriela. En los estados de cerradura, cuando se sale del ciclo de puentes cruzados y se queda detenido en alguno de esos estados semicontraído, contraído, relajado o semi-relajado, se queda en ese estado, pero no está gastando ATP, porque se queda congelado en ese estado. De tal manera que el músculo, por ejemplo, el esfínter, se permanece mucho tiempo contraído, pero no está gastando ATP, sino que está detenido en ese estado de cerradura. Eso permite que nuestros esfínteres estén siempre contraídos y no se fatiguen, no se abran ni se relajen por fatiga. También tenemos una musculatura lisa que queda en un estado de cerradura anterior, es decir, queda parcialmente contraída, que es la que está dibujada en azul. Y ustedes se fijan, tiene un tono intermedio entre la relajación y la contracción, y está parcialmente contraída, es decir, frente a un estímulo se va a contraer un poco y frente a otro estímulo se va a relajar un poco, pero solo un poco, va a estar oscilando. Esa es la musculatura lisa de sistemas que ya hemos visto, por ejemplo, de la vía aérea o de los vasos sanguíneos. Normalmente esos musculatura lisa de esos órganos está parcialmente contraída. Nunca está relajada, pero tampoco nunca está totalmente contraída. Mantiene la función, mantiene cierto tono de presión. Tenemos un músculo liso, el que está en rojo, que es un músculo liso que siempre está relajado, normalmente está relajado, es decir, es opuesto al músculo liso tónico, y este músculo liso se contrae solo cuando hay algún estímulo, es decir, cuando solo frente a algún estímulo, por ejemplo, distensión, se contrae muchísimo, pero por un tiempo muy breve y luego se vuelve a relajar. Eso es lo que ocurre con otras zonas del tracto gastrointestinal y otras zonas de nuestro sistema, por ejemplo, el esófago y la vejiga, son órganos de musculatura lisa relajada, siempre están relajados. Eso es dado su función. Básicamente la vejiga lo que está haciendo es estar muy relajada para ir adaptándose al volumen de orina que va llegando hasta que llega un momento en que está muy distendida y en ese momento se contrae fuertemente, cuando uno tiene la necesidad en la micción, ¿cierto? Se contrae, una vez que hay micción se vuelve a relajar otra vez. Lo mismo ocurre con el esófago, siempre está relajado, pero cuando hay algún bolo alimenticio, automáticamente empieza a producir contracción en distintas partes. Y tenemos por último una musculatura lisa especial, que no es ninguna de las tres anteriores, y que es básicamente la musculatura lisa que constituye a la gran porción del sistema gastrointestinal. Es decir, esta es la musculatura lisa que constituye el estómago, a los intestinos. Se llama musculatura lisa fásica, que es la que está en color púrpura, y esta musculatura lisa está
como su nombre lo indica, está en fases. Tiene fases relajadas, seguidas de fases espontáneas de contracción, seguidas de otra fase espontánea de relajación, y así sucesivamente. Es decir, siempre está oscilando su tono. Tiene un tono entonces que oscila entre fases relajadas, en realidad entre fases semi-relajadas y fases semicontraídas. Esa musculatura lisa fásica es la que compone principalmente el estómago y los intestinos, y de esa es la que vamos a hablar durante la mayoría del tiempo. El sistema gastrointestinal entonces básicamente tiene dos tipos de musculatura: la mayoritaria, que es musculatura lisa fásica, y una minoritaria, que es la musculatura lisa tónica, que básicamente constituye los esfínteres. Por supuesto, todo esto está regulado en forma nerviosa, de tal manera que la musculatura lisa fásica tiene esta oscilación espontánea y natural porque tiene células marcapaso que están disparando regularmente para que se produzca el estado o la fase semicontraída. Luego estas dejan de disparar y caemos en un estado de semirelajación. Y cuando estamos en este estado semirelajado, vuelven a disparar estas células marcapaso para volver a este estado semicontraído. Por lo tanto, siempre está oscilando. Es decir, nuestro estómago y nuestro intestino nunca están tranquilos, siempre se están moviendo. Estas células marcapaso específicas del sistema gastrointestinal son similares a las que tiene el corazón y se llaman células intestinales marcapaso o células de Cajal, en honor a Cajal, que las descubrió. Eso permite lo siguiente entonces. Tenemos, si se fijan en la parte de arriba, en la parte azul, tenemos el potencial de membrana de estas células musculares lisas del tracto que están realizando esta oscilación regularmente. Por lo tanto, tenemos una contracción semirrelajada y semicontraída. Pero en las partes más altas de esta fase contraída, lo que se produce es una depolarización parcial de estas células. Frente a varios estímulos, se puede producir potenciales de acción del tipo espiga, es decir, muy breves y muy rápidos, de distinta duración y de distinta velocidad. Cuando eso ocurre, esa fase semicontraída puede producirse una contracción aún más potente. El que aparezcan estos potenciales de acción tipo espiga dependerá básicamente del estímulo que esté sometiéndose el sistema gastrointestinal en ese momento. Básicamente el estímulo es el paso de alimento. De tal manera entonces que cuando tenemos estas ondas de la fase semicontraída y relajada, que también se llaman ondas lentas, como aparece aquí abajo, ese potencial de membrana basal oscilatorio, lo que tenemos es un estado de contracción semicontraído y semirrelajado bastante, ¿no es cierto?, bastante tenue. Pero si en este intestino ingresa alimento, lo que vamos a tener ahora es que se van a producir potenciales espiga en la parte más alta de esa onda lenta, en la parte más depolarizada, y eso hará que aumente mucho la fuerza de contracción. Si ustedes comparan entonces, esta onda basal lenta tiene una contracción bastante baja. En cambio, cuando se producen potenciales de espiga por el contenido alimenticio en la parte superior, esto nunca deja de oscilar, solo se producen ahora los espigas en la parte superior, se produce una gran fuerza de contracción. Y eso es básicamente lo que se necesita para que se pueda producir la digestión. De tal manera entonces que cualquier elemento que provoque un aumento de la función gastrointestinal va a provocar un aumento de estos potenciales espiga en la parte más alta de la curva. Y los elementos que provoquen una inhibición de la función gastrointestinal van a producir una menor oscilación del potencial de membrana y una menor fuerza de contracción. Aquí está lo que acabo de decir básicamente. Aquí está el reposo, aquí están las ondas lentas y los elementos que estimulan la función gastrointestinal, por ejemplo, la distensión del tracto porque ingresó alimento, la secreción de acetilcolina o la actividad del sistema nervioso parasimpático, harán que en la cúspide de estas ondas lentas, es decir, en la parte más depolarizada, se produzcan estos potenciales espiga y se produzca mucha contracción. En cambio, los elementos que provocan una inhibición de la función gastrointestinal, por ejemplo, la norepinefrina o el sistema nervioso simpático, lo que provocan es una hiperpolarización de la membrana de estas células musculares, de tal manera que ahora es muy difícil provocar potenciales espiga porque el nivel basal de esta oscilación está muy abajo. Por lo tanto, es muy difícil llegar a estos niveles y lo que provoca esto es una baja en la fuerza de contracción y se inhiben. Los fármacos que se usan en clínica, por ejemplo, varios de ellos que se utilizan para detener
el movimiento gastrointestinal cuando hay alguna afección que requiera esa característica. Por ejemplo, cuando hay una colitis muy profunda, uno de los fármacos que se le da al paciente es un fármaco que lo que hace es detener el movimiento gastrointestinal de la forma de disminuir, disminuir la diarrea. Eso básicamente lo que hace es hiperpolarizar, o algunos fármacos lo que hacen es hiperpolarizar, haciendo más difícil los movimientos del tracto gastrointestinal. Bien, esas son las características generales que tiene el tracto. Lo que vamos a ver ahora es cómo se controla a nivel general la función gastrointestinal, ahora que ya sabemos estas características del tipo de musculatura y la inervación eléctrica. La regulación entonces se realiza a través de los mecanismos que hemos visto regularmente antes. Jerko me pregunta por la atropina. Sí, la atropina lo que hace es básicamente lo que estaba mostrando antes. La atropina compite con receptores para acetilcolina de tal manera que bloquea la acción de los estimulantes, y al bloquearlo lo que provoca es el efecto contrario. Bien, vamos a ver el control entonces y la regulación. Básicamente todos los controles que hemos visto antes, si ustedes se acuerdan de todas las formas de regular a los tejidos que vimos en el curso, en el semestre anterior, aquí se ocupan todos. Por ejemplo, la comunicación paracrina. Si ustedes se acuerdan de la comunicación paracrina, que era básicamente que dos células que están muy cerca, una envía un mensajero químico que no viaja por la sangre, sino que, como está muy cerca, difunde hasta la célula que está en forma muy cercana. Esta tiene un receptor, por supuesto, para ello, y se produce alguna modificación en esta célula. En el sistema gastrointestinal existe esta comunicación paracrina. También en la comunicación hormonal endocrina, es decir, cuando una célula libera algún compuesto químico, una hormona, un neurotransmisor, pero este va por la sangre y de esa manera llega a otras células que están más distantes. Esa comunicación endocrina también existe en el sistema gastrointestinal. También hay células que se comunican de esta manera para producir alguna acción. La comunicación neurocrina, es decir, cuando tenemos una célula nerviosa que libera en sus terminales un neurotransmisor, y esto tiene efecto sobre una célula muscular, una suerte de unión neuromuscular, pero en este caso es especial. Esta liberación del neurotransmisor entonces tiene efecto sobre esta célula blanca. Esta comunicación neurocrina también existe en el sistema gastrointestinal. Puede ser desde neuronas que están ubicadas en la pared del mismo tracto, o puede ser desde neuronas que vienen del sistema nervioso autónomo. Y también existe comunicación neuroendocrina, es decir, donde una célula nerviosa libera una hormona y esta hormona va al torrente sanguíneo y ahí llega a un órgano específico. Esto también ocurre en el sistema gastrointestinal, y esta comunicación, que se llama neuroendocrina, también se puede realizar en algunas zonas. Bien, todas son formas de comunicación, y esto es lo que regula finamente la función gastrointestinal, dado que algunas de estas comunicaciones son con temporalidades más largas. Por ejemplo, la comunicación endocrina o neuroendocrina tiene una temporalidad más larga. En cambio, la comunicación neurocrina y paracrina tiene una temporalidad muy rápida. Y esto permite entonces regular a distancia algunos procesos que van a ocurrir después, y regular in situ algunos procesos que ocurren y que se necesita que ocurran rápidamente. Bien, vamos a poner entonces cómo ocurre esto en contexto. Primero vamos a ver la parte general y una parte muy importante, y luego vamos a ir rápidamente al detalle. Vamos a usar algunas cosas anatómicas que ustedes ya conocen. Bien, ¿cómo se organiza entonces este control, ya que dado que tiene tantas formas, ¿no es cierto? ¿Cómo se organizan estos mecanismos? Básicamente están organizados jerárquicamente por la estructura nerviosa. Es decir, tenemos mecanismos nerviosos que controlan y regulan la función gastrointestinal, pero estos están muy organizados. Tenemos dos niveles: un nivel local. Perdón, Natalie, no se alcanzó a leer lo que querías que explicara. Dice, profe, ¿me puede explicar el proceso de...? Y no sale qué. ¿A qué te referías? Perdón. De los neurotransmisores, ok. Aquí.
Por ejemplo, hay neuronas que se comunican directamente con algunas células que están muy cerca. Sí, hay neuronas que están muy cerca de algunas células que tienen receptores para el neurotransmisor de esa hormona. Básicamente esto es tejido muscular, pero también hay algunas células que son de glándulas que también tienen receptores para ese neurotransmisor. En ese caso no es una sinapsis, sino que básicamente es comunicación neurocrina. ¿Por qué se llama neurocrina? Porque se parece a la paracrina, pero la célula que originalmente entrega el mensajero es una neurona. Por eso se llama neurocrina. ¿Ok? Lo importante de recordar esto es que se necesita una señal eléctrica para que esta célula libere un neurotransmisor, pero a corta distancia. Y va a tener un efecto en esta célula. Por ejemplo, si fuera una célula muscular, esta célula se podría contraer. Si fuera una célula de una glándula, esta célula podría secretar en respuesta a ese neurotransmisor. Lo importante es que esto ocurre a corta distancia, es decir, esta neurona tiene que estar inervando a ese tejido para tener el efecto. Eso es distinto a la que está aquí abajo, que es una neurona neuroendocrina, donde el neurotransmisor sale a circulación. Esta circulación puede ser sistémica o local, y llega a una célula que tiene un receptor para ella, y ahí tiene el mismo efecto. Esta es más lenta, esta es más rápida. Por lo tanto, dependiendo de lo que necesitemos, por ejemplo, si necesitamos regular una zona del esófago, puede que una red neuronal se comunique con las células del esófago que están más distantes, pero en forma neurocrina, de tal manera que va a afectar solo al esófago. Distinto es, por ejemplo, que tengamos una estimulación en el estómago, pero nosotros queremos que ahora esa estimulación cause un efecto, por ejemplo, en el páncreas. En ese caso, esta célula neuronal va a tener que enviar su neurohormona a circulación para que por la circulación llegue a las células del páncreas y ahí tenga el efecto pancreático. Eso se va a demorar y va a ser más lento. En el caso del sistema gastrointestinal, esos tiempos de que sea más rápido o sea más lento son siempre muy importantes, porque cada vez que va ocurriendo una función o una actividad en una parte del sistema gastrointestinal, automáticamente a través de estos sistemas se está preparando a la siguiente parte para recibir el contenido. Eso es lo que vamos a ver ahora aplicado. Por eso quería que lo recordaran, y ahora lo vamos a ver aplicado para que sea más fácil recordarlo y más fácil integrarlo. ¿Okay? Bien, aquí muy importante la neuroanatomía que ustedes vieron antes. La regulación nerviosa, todo este control que es nervioso, ocurre sobre los distintos órganos efectores que tiene el sistema gastrointestinal, es decir, sobre las glándulas, sobre el intestino delgado, sobre el estómago. Sobre todos estos efectores, este control nervioso ocurre en dos niveles. Un nivel local, y ese nivel local está dado porque hay una característica nerviosa absolutamente distinta en el sistema gastrointestinal respecto a cualquier otro sistema que hayamos visto. El sistema gastrointestinal tiene su propio sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico. Eso es una de las cosas que tienen que recordar de la parte neuroanatómica y de la parte histológica que vieron en las clases anteriores. Este sistema nervioso entérico es una red neuronal organizada, por supuesto muy organizada, que está a lo largo de todo el tracto, pero que solo tiene injerencias de control nervioso sobre el propio sistema gastrointestinal. Este sistema nervioso entérico, que tiene neuronas de todo tipo, tiene neuronas sensoriales, tiene neuronas motoras, tiene neuronas de asociación, etc. Este sistema entérico, entonces, durante todo el tiempo, está siempre vigilando lo que va ocurriendo al interior del sistema gastrointestinal, en particular lo que ocurre dentro del tracto y en la mucosa. De tal manera que a través de sus neuronas sensoriales, este sistema nervioso entérico, esta red neuronal, que está organizada en plexos, lo que va generando es reflejos motores que van estimulando o inhibiendo a los órganos efectores del sistema gastrointestinal. Es decir, el propio sistema va sensando lo que va ocurriendo con él, y a nivel local, es decir, aislado del encéfalo, sin comunicación con el cerebro, va entregando su respuesta. Estas respuestas son, por supuesto, autónomas y son todas reflejas, no son respuestas conscientes. Por eso, a estas respuestas, que pueden ser, por ejemplo, cambiar la motilidad, cambiar la secreción, aumentar o disminuir la circulación, etcétera, todas esas respuestas que se pueden obtener en los órganos efectores, este sistema nervioso entérico lo hace aislado del sistema gastrointestinal. A estos reflejos dados por el sistema nervioso propio entérico se les llama reflejos intrínsecos o reflejos cortos, porque requieren una red neuronal que está muy circunscrita al sistema gastrointestinal. Si ustedes, por ejemplo, cortan un trozo de intestino y lo ponen en una solución, en un experimento así in vitro, y ponen ese trozo de intestino en una solución, este intestino aislado completamente, denervado completamente del sistema nervioso central,
sigue funcionando sin problema, es decir, sigue produciendo movimientos peristálticos, sigue cambiando su patrón de secreción, de motilidad, etcétera, y si ustedes le ponen algún estímulo, va a reaccionar al estímulo. Todo eso lo puede hacer porque en la pared de este sistema, de esta musculatura lisa del sistema gastrointestinal, se encuentra distribuido esta red neuronal o sistema nervioso entérico. Entonces funciona en forma autónoma del sistema nervioso central. Ahora, por supuesto que cuando en el organismo, en el sistema gastrointestinal, por supuesto que está conectado absolutamente con el sistema nervioso central. Es decir, las mismas neuronas del sistema nervioso entérico que están sensando lo que ocurre dentro del sistema gastrointestinal y están provocando esta vía refleja, este arco reflejo, neurona sensorial, sistema nervioso entérico como integrador, y motoneuronas del mismo sistema nervioso entérico como efector hacen las distintas porciones. Estas neuronas sensoriales también están informando durante todo momento lo que está ocurriendo en el sistema gastrointestinal al cerebro, a nivel central. Es decir, están enviando igual de todas maneras la información, tienen una doble función entonces. Informan al sistema nervioso entérico y informan al sistema nervioso central. De esta manera, el sistema nervioso central ahora tiene injerencia sobre el sistema gastrointestinal. Por supuesto que sí, pero lo hace a través del sistema nervioso entérico. Es decir, el cerebro, una vez que ha recibido alguna información o cuando ha pasado algo en nuestro cerebro, puede enviar señales al sistema nervioso entérico para modular todos estos procesos de motilidad, secreción y circulación. Por supuesto, esto también es autónomo, por lo tanto el cerebro se comunica con el sistema nervioso entérico, pero lo hace a través del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Por lo tanto, aquí tenemos otro circuito ahora. Lo que esté pasando dentro del sistema gastrointestinal se comunica en un circuito que es mucho más largo, que va hasta el sistema nervioso central y que puede elaborar una respuesta de vuelta para modular al sistema nervioso entérico. Bien, esta circuitería más larga, o esta vuelta más larga nerviosa, se llama reflejo extrínseco o reflejo largo. La mayoría de este tipo de reflejos ocurren vía nervio vago, es decir, la parte sensorial del vago es la que se comunica con el sistema nervioso entérico y estas neuronas entonces sensoriales comunican a través del nervio vago al sistema nervioso central lo que está ocurriendo y el sistema nervioso central regularmente a través del mismo vago, pero de la parte motora del vago, se comunica con el sistema nervioso entérico para dar una respuesta. Esto, por ejemplo, ocurre en algunos reflejos muy incómodos, por ejemplo, el reflejo de la defecación, usa varias vías reflejas y una de ellas es vagal, es decir, a través del sistema nervio vago se comunica que el recto está lleno de contenido para defecar y eso es lo que automáticamente hace que nuestro cerebro haga en el sistema gastrointestinal la necesidad de evacuación. Eso se produce en un sistema reflejo. Bien, ahora a esta circuitería entonces que tiene dos componentes, un componente local, estos reflejos cortos, y un componente sistémico, que son estos reflejos extrínsecos, hay que sumarle dos modulaciones más. Muy importante lo que ocurre con las cortezas dentro del cerebro. Todos los estados emocionales, sin requerir alimentación de las neuronas sensoriales del sistema nervioso entérico, sino que solo por tener un estado emocional podemos activar, por supuesto, el sistema nervioso autónomo, y esto puede influir en lo que está ocurriendo en el sistema gastrointestinal. Por ejemplo, si tenemos algún tipo de estrés, ya sea euestrés o distrés, o tenemos algún condicionante psicológico, por ejemplo, si estamos con depresión, o estamos en estado eufórico, o estamos con rabia, etcétera, todo eso, esos estados que van a hacer, por supuesto, muchos cambios a nivel sistémico, también, por supuesto, van a influir en el sistema nervioso entérico y de esa manera influyen en el proceso digestivo. Es por eso que los estados emocionales que ocurren en el cerebro van también, de cierta manera, a influir en el proceso digestivo. Eso explica entonces cuando una persona tiene ansiedad, por ejemplo, o está en un estado emocional específico, puede tener algunas complicaciones gastrointestinales. Por ejemplo, van de cosas muy leves como aumentar o disminuir el apetito, o pueden llegar a cosas bastante más graves como tener problemas en alguna de las zonas del tracto, con el colon, por ejemplo, y que esto permita que haya una mayor evacuación. Es decir, que una persona presente una suerte de colitis emocional. Bien, esa comunicación entonces, muy fina entre el cerebro y el sistema gastrointestinal,
se llama el eje cerebro-intestino, que es una comunicación muy, muy importante. Y tenemos que sumar un tercer componente, este que estoy poniendo aquí abajo, que es el componente de la microbiota, es decir, de los microorganismos comensales que están residentes en el intestino. Estos microorganismos comensales Alejandro me pregunta, ¿así es como funciona la fentermina? Específicamente, la fentermina funciona más bien a dos niveles también, ¿eh? Funciona más bien como controlando ciertos estados de control del encéfalo sobre el sistema gastrointestinal, pero también funciona específicamente dentro del sistema gastrointestinal. Así que tiene como una función a dos niveles. Pero tiene razón, influye en esta comunicación cerebro-intestino. Bien, vamos a considerar esto que es muy importante porque en la última década hay mucha información que muestra y que demuestra que la microbiota, es decir, el estado de los microorganismos comensales del intestino, influyen también directamente sobre el sistema nervioso entérico y de esta manera también pueden influir incluso a nivel cerebral. Esto implica entonces que estos estados o este nivel de la microbiota gastrointestinal puede influir tanto en la función entérica, pero también puede influir en la regulación del sistema nervioso o la regulación que tiene el sistema nervioso sobre otros órganos. Por ejemplo, se ha descubierto que dependiendo del tipo de microbiota o los cambios que ocurren en la microbiota, por ejemplo, cuando una persona toma o tiene que tomar por alguna condición eh, antibióticos, eso puede afectar la microbiota residente y eso puede traer algunas complicaciones a nivel gastrointestinal y puede traer, por supuesto, algunas complicaciones a nivel central y esto influye sobre otros órganos. Cambios en la microbiota, por ejemplo, se han demostrado que en algunas condiciones o que influyen en algunas condiciones emocionales. Por ejemplo, en el caso de los estados de depresión, también se aprecian cambios en la microbiota. Y una vez que la microbiota se ha repuesto, normalmente estos cuadros de depresión tienden a curarse. Existen otras investigaciones también que dicen que cambios en la microbiota también influyen en el desarrollo de algunas enfermedades como la diabetes o el cáncer. Por lo tanto, es muy, muy importante todo lo que se va sabiendo de esta microbiota. Yo les voy a dejar al final, vamos a hablar un poco más de eso, pero todo eso es muy importante. Bien, si quieren saber más de este tema, aquí hay un código QR, si ustedes lo escanean, los va a llevar a una página de la Universidad de Harvard, donde hay una pequeña reseña de esta relación cerebro-sistema gastrointestinal, que es muy importante y que explica también varias patologías. Así que se los dejo ahí para que lo revisen cuando tengan tiempo. Es muy corto de leer, no deben ser más de 2 páginas y para que lo puedan revisar. Bien, para entender entonces ahora cómo funciona toda esta asociación, necesitamos rápidamente mirar o recordar la neuroanatomía. Si ustedes recuerdan la neuroanatomía, se hace una sección del tracto, lo que vamos a encontrar es una serosa, si vamos desde afuera hacia adentro, una placa serosa, y luego una doble capa muscular. Esto es muy importante porque el sistema gastrointestinal tiene una doble capa muscular, una capa muscular externa con fibras longitudinales, que es esta que está acá, dibujada, y una capa más interna que también tiene fibras musculares, pero que son circulares, están en una posición absolutamente contraria a la capa más externa. Entre esas capas, si ustedes lo recuerdan, existe un plexo de neuronas, que se llama plexo mientérico, porque es un plexo que está adosado a esa doble capa, o plexo de Auerbach. Ese plexo es uno de los plexos que constituyen parte del sistema nervioso entérico, de este sistema nervioso propio del sistema gastrointestinal. Si vamos más al interior de este seccionamiento, nos vamos a encontrar con la submucosa, y luego de la submucosa nos vamos a encontrar entonces, donde está la vascularización, con una capa muscular interna que está entre la submucosa
y está adosado a la mucosa intestinal. Esa capa muscular interna, donde está la lámina propia, etc. En esta capa muscular interna, entonces, tenemos otro plexo, que está a lo largo de todo el tubo, que es el plexo que está adosado a la submucosa, por eso se llama plexo submucoso o plexo de Meissner, y este plexo básicamente controla lo que está haciendo esta capa muscular interna y también controla a la mucosa gastrointestinal. Estos son los dos plexos más importantes, hay varios más, pero estos son los dos más importantes que permiten hacer el control intrínseco, local, del sistema gastrointestinal. Aquí hay un esquema entonces, ahí están dibujados cómo se distribuyen los plexos, el plexo más externo o mientérico y un plexo más interno o plexo submucoso. Estos plexos tienen una red neuronal muy importante, de hecho tienen más de 100 millones de neuronas y tienen tantas neuronas más o menos equivalentes a las neuronas que tiene la médula espinal. Por eso es una cantidad muy grande de neuronas, el tracto es muy largo. Por eso también se le llama el mini cerebro. Va desde el esófago entonces hasta el resto la distribución de estos plexos. Y estos plexos tienen una red neuronal que constituye o que tiene tipos neuronales distintos. Tiene neuronas sensitivas, neuronas de unión y también neuronas motoras y neuronas que secretan o que hacen ambas cosas, secretoneuronas o secretomotoras. Esto es muy importante porque esto implica una gran cantidad de receptores que sale de este plexo hacia el lumen del sistema gastrointestinal y que está determinando, ¿no es cierto?, está sensando lo que va ocurriendo al interior del sistema gastrointestinal y en todo momento esto está siendo informado a estos dos plexos del sistema nervioso entérico, pero también por las ramas autónomas se está comunicando todo esto al sistema nervioso central. Dentro de las neuronas motoras que tiene estos plexos del sistema nervioso entérico, tenemos neuronas que son del tipo inhibitorias y neuronas que son del tipo excitatorias. Las neuronas excitatorias principalmente secretan acetilcolina, por lo tanto pueden controlar glándulas y tejido muscular. También puede liberar una sustancia que se llama sustancia P, que es un neurotransmisor excitatorio específico del sistema gastrointestinal, pero el más importante es la acetilcolina. Y también tenemos neuronas inhibitorias que hacen sinapsis inhibitorias, y estas básicamente lo que liberan es óxido nítrico como neurotransmisor inhibidor. Dentro del sistema gastrointestinal también hay un neurotransmisor inhibitorio específico que se llama VIP o péptido intestinal vasoactivo, que también funciona como un neurotransmisor inhibitorio. De esta manera también se inhibe a la musculatura y a las glándulas, es decir, se puede inhibir la parte motora y también la parte secretora. Y en estas capas de plexos, entre medio de ellos, también hay células que pertenecen al sistema inmune. Recuerden que lo había dicho antes, necesitamos siempre tener una protección inmune porque todo el contenido que ingresa no está estéril. Por lo tanto, hay varias células, una de las más importantes son las células gliales entéricas, porque estas tienen complejo principal de histocompatibilidad del tipo 2 y liberan citoquinas. Estas citoquinas pueden afectar a estas neuronas excitatorias e inhibitorias y se puede producir, por ejemplo, en el caso de inflamación, modificaciones tanto en la motilidad como en la secreción del sistema gastrointestinal. Bien, entonces tenemos un sistema nervioso entérico que hace la regulación local y que está en comunicación con un sistema nervioso autónomo que ustedes ya deben recordar, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el sistema nervioso autónomo tenía dos divisiones. Si ustedes recuerdan entonces, vamos a hacer un pequeño recuerdo de estas dos divisiones y básicamente de las diferencias, que son muy importantes para entender cómo funciona la regulación ahora extrínseca del sistema gastrointestinal. Primero, el que está en azul, un sistema nervioso parasimpático, que se comunica con los distintos órganos básicamente a través de los nervios craneales. Si ustedes recuerdan, en toda la parte cervical, torácica y lumbar no existían nervios craneales que comunicaran al sistema parasimpático con los órganos. Los nervios vienen básicamente de la parte superior y también teníamos una parte inferior, nervios espinales, que son parte del sistema nervioso parasimpático y que inervan a los órganos que están en la parte más abajo, en la parte más cercana a la parte sacra. Bien, en el caso de gastrointestinal, de todos los nervios craneales, por supuesto, el más importante es el nervio vago porque tiene varias ramas que van inervando al estómago, a las glándulas anexas como el páncreas y al intestino grueso. Y el otro importante son los nervios esplácnicos,
porque hay una porción de ellos, algunas ramas de los esplácnicos, que van al sistema gastrointestinal, en particular a la última parte del intestino grueso, a los esfínteres, a la vejiga urinaria y por supuesto también a los órganos reproductivos. Esta comunicación entonces a través del nervio vago es la más importante para la regulación parasimpática. En el caso del sistema simpático, si ustedes recuerdan, es un sistema distinto o tiene una organización neuroanatómica distinta al sistema parasimpático, porque el sistema simpático se organizaba en ganglios paravertebrales y prevertebrales. Aquí entonces son muy importantes los ganglios que están muy cerca del sistema gastrointestinal. Dentro del sistema nervioso simpático, los ganglios más importantes son el ganglio celíaco y los ganglios mesentéricos superior e inferior. Por lo tanto, las neuronas que llegan hasta este ganglio hacen sinapsis con neuronas postganglionares, que son las que realmente inervan al sistema gastrointestinal. Bien, hay que recordar esas cosas porque en este caso, si ustedes se fijan, el vago llega directamente al órgano, en cambio el sistema simpático llega primero a un ganglio y luego desde el ganglio sale una neurona que llega al sistema gastrointestinal. Tiene una diferencia. Eso lo vamos a mostrar ahora. Básicamente las funciones del parasimpático a través del nervio vago y de los nervios pélvicos es básicamente activar la función digestiva. Eso es lo que hay que recordar. El simpático, cada vez que se activa, entonces lo que hace es aumentar la función digestiva. Aumenta tanto la motilidad como la secreción y por supuesto va integrando algunas respuestas. Es decir, hay varias sensaciones que se generan en el sistema gastrointestinal y que son comunicadas al sistema nervioso central a través del nervio vago. Y muy importante lo que había nombrado antes, muchos reflejos importantes son reflejos vagovagales, es decir, la información sensitiva asciende por el vago hasta el sistema nervioso central y la respuesta refleja desciende por el mismo vago, por la parte motora, hacia el sistema gastrointestinal. Hay muchos reflejos vagovagales que son muy importantes. Las aferencias sensitivas que lleva el nervio vago hacia el sistema nervioso central son básicamente comunicar condiciones que tiene el alimento que está siendo digerido. Por ejemplo, lleva aferencias sensitivas sobre la acidez, la osmolaridad, la calidad de los nutrientes, es decir, si está compuesto mayoritariamente de proteínas, de lípidos o de hidratos de carbono. También lleva alguna información sensitiva sobre mecánica, sobre la distensión del tracto. Por ejemplo, cuando hay una sobredistensión del estómago, es el nervio vago el que lleva esa información hacia el cerebro para que el cerebro envíe de vuelta una señal inhibitoria para que deje de distenderse el estómago. Cuando hay patologías, por ejemplo, cuando está irritado el estómago o está irritado el sistema gastrointestinal, o cuando hay dolor, eso también se comunica a nivel central, uno siente el dolor a nivel central y eso está dado básicamente por esta comunicación sensitiva del nervio vago. Básicamente la sinapsis en este caso que hace el nervio vago con el sistema gastrointestinal es a través de acetilcolina. Si ustedes recuerdan entonces el sistema parasimpático, vamos a suponer que este que está en color naranja es el nervio vago, llega hasta el órgano, en este caso por ejemplo podría ser el estómago, llega hasta el estómago y en el estómago es donde se producía la primera sinapsis y se salía esta segunda neurona verde que liberaba acetilcolina. Si ustedes se acuerdan del parasimpático, las dos sinapsis, la primera sinapsis, la preganglionar, y la segunda sinapsis, la postganglionar, eran dos sinapsis colinérgicas. En los dos casos se liberaba acetilcolina, y la diferencia era que los ganglios siempre estaban ubicados en el órgano. Bien, en el sistema gastrointestinal hay una pequeña modificación. Veamos, miremos bien aquí. Supongamos nuevamente que aquí está el nervio vago, aquí está la parte motora del vago, estas neuronas que están en naranja, funcionan igual que estas, son muy largas y llegan hasta el órgano. En este caso llegamos al órgano. Y el ganglio está, en este caso, en el sistema nervioso entérico. Es decir, esta neurona que está en verde, que era la postganglionar, en general en el sistema parasimpático, en este caso, esta neurona verde pertenece al sistema nervioso entérico, principalmente a los plexos mientéricos. Y de esta manera, esto se comunica ahora con el siguiente plexo, el plexo submucosal, y esto se comunica con el interior o el lumen del sistema gastrointestinal. También puede ocurrir la vía inversa, es decir, los receptores del lumen de la mucosa que pertenecen al sistema nervioso entérico pueden comunicar esta señal hacia las aferencias sensitivas del vago y llevar esta información hacia el nivel central. Por lo tanto, hay una interacción muy potente entre el nervio vago y estos sistemas nerviosos entéricos organizados en plexos al interior del sistema gastrointestinal. En el caso del simpático,
el simpático tiene como función primordial inhibir la función digestiva. Esto tiene mucha lógica porque siempre hemos conversado que el simpático se activa en condiciones de alerta. Es un sistema preparado básicamente para responder al estrés. De tal manera que cada vez que se altera el organismo, se produce algún tipo de estrés, el simpático tiende a inhibir la función digestiva. Lo cual tiene mucha lógica porque al bajar la función digestiva, toda la irrigación sanguínea, toda la irrigación esplácnica del sistema gastrointestinal ahora es desviada hacia otros órganos que se utilicen para responder frente a esta situación de estrés. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático, una vez activado, siempre va a inhibir, es decir, va a disminuir la motilidad, va a disminuir la secreción y va a disminuir generalmente toda la función gastrointestinal. Cuando tenemos algún tipo de patología, por ejemplo, cuando tenemos alguna patología no gastrointestinal, y eso nos tiene alterado el sistema, nos tiene en estrés, normalmente es el sistema nervioso simpático el que va modulando, disminuyendo la actividad gastrointestinal. Por eso no es raro que una persona que tenga una patología de un tipo ajeno al sistema gastrointestinal presente siempre como un signo el no tener apetito, por ejemplo. Eso ocurre básicamente porque es el simpático que está activado por la patología que está inhibiendo la función gastrointestinal. Por supuesto que en estados de estrés es muy importante. Cada vez que estamos estresados y se activa el sistema nervioso simpático, automáticamente vamos a bajar la actividad gastrointestinal. Otra cosa que hace el sistema simpático que es muy importante es que provoca vasoconstricción directa de la irrigación, como dije antes, para poder movilizar la sangre hacia otras zonas, y provoca contracción de los esfínteres. De esa manera detiene también el paso desde una porción a otra del sistema gastrointestinal del contenido, haciendo que los esfínteres queden aún más contraídos. Bien, los ganglios más importantes entonces son los ganglios celíacos y el ganglio mesentérico superior e inferior, que se comunican con el sistema gastrointestinal. Si ustedes se acuerdan, el sistema simpático se comunicaba con una neurona preganglionar, esta que está en rojo, hasta llegar al ganglio. Esta neurona preganglionar solía ser corta, y luego tenemos una sinapsis colinérgica con una neurona postganglionar, una neurona que sale del ganglio, la que está en azul, que era muy larga y que llegaba hasta los órganos. Esa neurona postganglionar, que está en azul, normalmente secretaba norepinefrina o epinefrina, por lo tanto se necesitaban receptores adrenérgicos para responder a ella. Y una cosa que ocurre es que esta norepinefrina entonces ahora va a tener efecto en el órgano. No vi la pregunta, perdón. ¿El parasimpático aumenta? Sí, el parasimpático siempre aumenta y el simpático siempre inhibe. Es más fácil recordarlo si uno se acuerda la función simpática. La función simpática es en el caso de que haya una necesidad de responder a una alerta o a un estrés. Por lo tanto, en ese momento la sangre la vamos a necesitar básicamente en los órganos que pueden responder al estrés, que son básicamente los músculos, ¿no es cierto? Y otras zonas como la zona ocular. De tal manera entonces que no se necesita, para responder normalmente a un estrés, no se necesita la función gastrointestinal. Por lo tanto, el simpático siempre disminuye la función gastrointestinal, a manera que toda la irrigación que se está utilizando en el sistema gastrointestinal se redistribuya a los órganos que pueden o que nos van a ayudar a responder frente al estresor. Si uno lo recuerda así, se va a acordar siempre que la función simpática inhibe y disminuye la función gastrointestinal, disminuyendo la función secretora y la función motora. Bien, esta distribución de neurona preganglionar, la roja, y neurona postganglionar se mantiene en el sistema gastrointestinal, es decir, en los ganglios celíaco y mesentérico. Aquí, estos que están dibujados acá, vamos a tener esta neurona preganglionar roja, más corta, y esta neurona postganglionar azul, que saldrá de estos ganglios hacia el sistema gastrointestinal. La diferencia es que cuando llegue al sistema gastrointestinal, esta neurona postganglionar azul ahora tendrá conexión con el sistema nervioso entérico a través de los plexos mientérico y submucosal. Pero una gran diferencia es que esta neurona postganglionar del sistema simpático también puede directamente, fíjense, llegar hasta las neuronas secretoras que están en la pared del sistema gastrointestinal hacia el lumen. De tal manera que puede regular a través del mientérico, el mucosal, pero también directamente puede regular la secreción. Bien, entonces la diferencia estaba en que el sistema nervioso mientérico se comunica con el sistema nervioso parasimpático directamente con las terminaciones vagales, que básicamente son fibras preganglionares. Y en el caso del sistema nervioso entérico, el plexo mientérico se comunica con el sistema nervioso simpático
a través de la segunda neurona, la que sale del ganglio, la neurona postganglionar simpática, que es la que tiene interacción. Entonces se crea esta suerte de interacción o red nerviosa. Bien, también para que lo recuerden después entonces, para que no se les olvide, les voy a dejar una tabla que habíamos visto en el primer semestre, donde aparecen las funciones del sistema nervioso parasimpático sobre los distintos órganos que constituyen el sistema gastrointestinal. Si ustedes se fijan, en casi todos ellos existe una activación. En el caso de los esfínteres, recuerden que un esfínter siempre está contraído, por lo tanto, cuando uno activa el esfínter, al esfínter lo que le pasa es que se relaja, ¿no? Por eso aparece aquí relajación. Pero fíjense que en todos hay un aumento de la actividad. En cambio, el sistema simpático provoca en los mismos órganos, en todos provoca una disminución de la actividad, y en el caso del esfínter, cuando le disminuye la actividad, se contrae, por eso aparece contracción. Es muy importante entonces esto recordar. Esto lo dejo entonces, aquí está el resumen de esta parte. Bien, de una que vimos el control ahora, hemos visto las características especiales, vimos el control, ahora vamos a entrar en lo que nos queda en la motilidad. Vamos a hablar de cómo se mueve el sistema gastrointestinal. Y hay dos niveles de motilidad, una motilidad general, que es para todo el tracto, y una motilidad que es específica por cada una de las zonas. Esa motilidad específica por zonas, por supuesto, la vamos a ir viendo en las siguientes clases a medida que vayamos avanzando. La motilidad del tracto está dada básicamente y controlada por los factores que vimos recién, todos los factores nerviosos, pero a eso le vamos a sumar ahora factores hormonales. Es decir, hay varias hormonas secretadas en particular por el propio sistema gastrointestinal que pueden regular esta motilidad. Recuerden lo que vimos al principio, que tiene un potencial de membrana oscilatorio, está en fases, por lo tanto yo puedo generar potenciales de acción que van aumentando la motilidad o puedo depolarizar ese potencial en fases para disminuir la motilidad. Y muy importante, lo que va ocurriendo en la mucosa, es decir, en la calidad del contenido que hemos ingerido, el tipo de alimento que hemos ingerido, puede influir también en la motilidad. Es decir, no es solo una señal desde la parte central o desde el sistema nervioso entérico hacia la mucosa, hacia la musculatura y mucosa para controlar, sino que también hay señales sensitivas desde la mucosa hacia los plexos para hacer reflejos que controlen la motilidad. La función o los tipos de movimientos que hay son varios. El movimiento de todo el tracto, en general de todo el tracto, son dos. Está el movimiento peristáltico y el movimiento que se llama complejo motor migratorio. Estos movimientos ocurren en todo el tracto. Y por supuesto vamos a tener algunos movimientos especiales que vamos a ver cuando veamos cada una de las porciones. Por ejemplo, el estómago tiene unos movimientos especiales de mezcla, también de vaciamiento para enviar el contenido al duodeno. Existe el movimiento de emesis, que es el movimiento contrario para expulsar alimento desde el estómago por el esófago. Y también tenemos algunos movimientos especiales del intestino delgado y del intestino grueso, como el movimiento segmental o el movimiento de Austres. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Todos los movimientos tienen la misma finalidad. Todos ellos tienen la función de movilizar el alimento a través del tracto, modificarlo químicamente, mecánicamente, es decir, hacer que haya una trituración del alimento mecánica, pero también exponerlo para que se pueda mezclar correctamente con las enzimas, las sales y todas las secreciones que existen, tanto digestivas como intestinales, para que ocurra una buena digestión química y de esta manera pueda ocurrir una buena absorción. Es decir, esto funciona como, en otras palabras, como una batidora. Se está moviendo mientras químicamente se va mezclando con otros compuestos y al mismo tiempo se va mecánicamente triturando de tal manera que se digiera correctamente y luego, por el mismo movimiento, choque con las paredes para que vaya siendo absorbido. Esas son como las funciones de la motilidad. Muy importante entonces que si hay una buena motilidad, va a haber una buena absorción. Muy importante también, si la motilidad está compartimentalizada, va a permitir que el alimento se mueva en una sola dirección, que no haya flujo retrógrado. Para la función gastrointestinal, siempre queremos que el contenido alimenticio, los nutrientes, vayan en una sola dirección, de cefálico a caudal, siempre se vayan moviendo en ese sentido para que vayan avanzando correctamente. Y tenemos una última función, que es esta función del complejo motor migratorio, que la vamos a ver inmediatamente, que es una función de barrido. Vamos a ver inmediatamente. Bien, primero veamos los movimientos generales, el peristáltico y el complejo motor migratorio. El movimiento peristáltico es un movimiento reflejo, es decir, no es consciente,
solo depende del sistema nervioso entérico, es decir, es un movimiento que no depende del encéfalo. Por eso les contaba que si uno aísla estómago o intestino, esto se sigue moviendo igual porque hay movimiento peristáltico siempre. Y es un movimiento que depende de la distensión por ingreso de alimento en el tracto. Vamos a ver un pequeño dibujo aquí, una pequeña caricatura que nos muestra cómo ocurre. Cada vez que ingresa entonces, esta es la dirección de la boca, esta es la dirección del recto. Cada vez que hay alimento y que tenemos distensión por el ingreso de ese alimento, en forma refleja se produce el movimiento peristáltico. Bien, ¿en qué consiste este reflejo peristáltico? Consiste en que la distensión estimula a los plexos, en particular y sobre todo al plexo mientérico, el plexo que estaba con la doble capa muscular, y provoca una contracción en la parte anterior del plexo. Se produce este reflejo provocando una distensión en la parte anterior. Entonces, si este es el bolo alimenticio, hacia esta zona está la parte cefálica, hacia acá está la boca, y hacia acá está la parte caudal, o sea, hacia acá está la parte del recto. En la parte anterior del bolo se produce contracción de la musculatura circular, de tal manera que el bolo que ingresó por la distensión provoca esta contracción que no le permite ir hacia atrás, porque la musculatura circular se ha contraído. Y también por la propia distensión que ejerce sobre las paredes, a través de una vía nerviosa, se produce la contracción de las fibras longitudinales que están más afuera, que están sobre este anillo que se formó por la contracción de la musculatura circular. Se produce esta contracción de la musculatura longitudinal aplastando al bolo. Por la misma señal de distensión, se provoca un efecto contrario en la parte anterior del bolo. En la parte anterior se provoca una relajación que va a recibir al bolo. Eso se llama relajación receptiva. Por lo tanto, el efecto de la distensión diverge en dos señales, una señal de contracción en la parte anterior y una señal de relajación en la parte posterior del bolo. Esto provoca entonces que el bolo no puede ir hacia atrás y al mismo tiempo, al ser aplastado, solo puede ir hacia adelante. Como en la parte anterior se provocó la relajación, avanza sin ningún problema y con mucha facilidad. Y esto permite entonces que haya un avance del bolo alimenticio en una sola dirección, y esto se puede mover una distancia bastante larga, en promedio entre 10 a 15 centímetros. Esto es lo que se llama entonces la ley del intestino, es decir, es unidireccional y el bolo siempre avanza hacia la porción siguiente, siempre avanza hacia la dirección caudal. Este movimiento peristáltico está también alterado cuando la mucosa gástrica sufre algún problema. Por ejemplo, cuando hay irritación de la mucosa gástrica, al principio se produce una sobreestimulación del movimiento peristáltico y luego, en forma refleja, se produce una hipomotilidad, se produce una baja en la respuesta del reflejo peristáltico. ¿Cómo es posible que el mismo estímulo, la distensión, provoque en la parte anterior contracción de la musculatura y en la parte anterior provoque una relajación? Eso está dado básicamente por la interacción con ambos plexos. En este dibujo, si lo miramos bien, aquí está el lumen del sistema gastrointestinal, aquí está la mucosa. Si se provoca distensión, se activan los estímulos o los receptores mecánicos. También dijimos que esto podía provocarse por irritación de la mucosa. En ese caso son receptores químicos. Lo que hacen entonces es que esta señal de distensión asciende por las neuronas sensitivas del sistema nervioso entérico y diverge hacia dos sectores. Diverge por estas neuronas que están dibujadas en verde hacia las neuronas motoras que están en la parte anterior del bolo, estimulándolas, de tal manera que estas neuronas motoras ahora excitadoras van a estimular la contracción en la parte anterior del bolo, tanto de la musculatura circular como de la musculatura longitudinal. Y la misma señal ahora diverge por estas neuronas que están dibujadas en naranjo a la parte anterior del bolo o a la parte anterior del punto de distensión, donde estimulan neuronas inhibitorias que secretan óxido nítrico y que van a relajar esta parte posterior, de tal manera que se provoca entonces esta doble señal, contracción anterior y relajación posterior. La parte anterior del bolo es la parte que queda hacia la boca, hacia la parte cefálica. Entonces, cuando tú ingieres un bolo alimenticio,
todo lo que está del bolo hacia tu boca es la parte anterior, y todo lo que queda del bolo hacia la parte caudal, hacia, hacia la parte intestinal, hacia abajo, todo eso es la parte posterior. Siempre la parte anterior se va contrayendo para que el bolo vaya avanzando hacia su porción más posterior. Siempre la parte anterior. Imagínense una manguera, si ustedes ponen una piedra dentro de una manguera y ustedes van apretando la parte anterior solamente de la manguera con la mano. Van haciendo apretando en forma circular. Siempre en la parte anterior. Siempre en la piedra, entonces dentro de la manguera se va a ir moviendo hacia la parte posterior, porque están apretando solo la anterior y la posterior está relajada. ¿Se hacen eso con una manguera? Cuando uno quiere vaciar una manguera, por ejemplo, hace eso, ¿no? Va apretando la parte anterior solamente y la parte posterior va quedando libre y el contenido se va moviendo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Y este movimiento es reflejo, por supuesto, no es controlable. Esto puede variar en extensión. Hay zonas donde el movimiento peristáltico abarca 10 a 15 centímetros, pero en el intestino puede llegar a abarcar una sola contracción peristáltica, puede abarcar 25 centímetros sin problema. Otra cosa también es la diferencia de la velocidad. En el caso del intestino delgado, es más rápida que el movimiento peristáltico del intestino grueso, por ejemplo. Hay diferencias de ese tipo. Bien, el otro movimiento importante, o que es un movimiento muy útil, es el movimiento del complejo motor migratorio. Este movimiento es un movimiento especial y lo más importante que deben recordar aquí es que este movimiento se produce siempre en estados de no alimentación. Es decir, cuando ustedes han dejado de comer y ha pasado a un estado interdigestivo en que no estoy comiendo, en que han pasado varias horas desde que me alimenté, alrededor de 2 a 3 horas sin comer, se empieza a producir un movimiento espontáneo que se llama complejo motor migratorio. Este que está dibujado en azul. Fíjense aquí en la línea azul. Se producen unas contracciones muy potentes, pero muy breves, seguido de momentos de relajación y luego nuevamente movimientos muy potentes. Este patrón de movimiento es un patrón complejo, por eso se llama complejo motor migratorio, y se llama migratorio porque lo que permite es que en los momentos en que no estoy comiendo, no estoy ingiriendo alimento, en esos momentos este complejo permite limpiar todo el tracto gastrointestinal de los residuos que hayan quedado. Por eso es un movimiento que ocurre desde el duodeno, a través de todo el intestino, hasta llegar a las últimas porciones del intestino delgado. Es como una barredora, en otras palabras. Entonces se produce un movimiento espontáneo que permite barrer todo lo que quedó ahí, restos que no fueron avanzando con el movimiento peristáltico, ahora avanzan con este movimiento complejo motor migratorio. Otra característica importante que tiene es que durante el complejo motor migratorio los esfínteres se abren completamente. Eso no ocurre en las etapas en que yo estoy ingiriendo alimentos, los esfínteres se abren muy poquito. En cambio, en esta etapa sí se abren grandemente, permitiendo que, por ejemplo, si quedó un contenido sólido, indigerible en el estómago, el intestino se abre el esfínter se abre de tal manera que ahora ese contenido logra pasar al duodeno. En el caso, si se fijan al lado en verde, está el patrón de motilidad durante el estado digestivo, es decir, cuando estoy consumiendo alimentos. Si ustedes se fijan, el patrón no es tan fuerte ni tan potente como estos patrones del complejo motor migratorio, pero sí es continuo. Durante todo el tiempo que estoy alimentando se produce este movimiento, que es el movimiento peristáltico. Esto ocurre en todas las zonas del sistema gastrointestinal. Entonces son patrones distintos. Este patrón de complejo motor migratorio es muy útil cuando alguien se ha tragado, por ejemplo, un sólido. Por ejemplo, cuando los niños se tragan algún juguete o algo que cabe por el esófago y se lo tragan, eso no se va a poder digerir. Y durante el estado en que estén comiendo, ese sólido va a quedar en el estómago residente y podría provocar obstrucción del esfínter pilórico. En general, cuando estos sólidos que caben por el esófago ingresan, son después defecados sin problemas, y eso ocurre básicamente por el complejo motor migratorio, porque en el momento que no está ingiriendo alimento, este esfínter se va a agrandar, se va a relajar totalmente, y en ese caso sí va a caer ese sólido a través del tracto digestivo y rápidamente va a ser barrido hasta el colon, y luego en el colon se va a expulsar. Bien, esos son los dos movimientos generales. Vamos a hablar de un tercer movimiento que no es general, pero ocurre y es muy importante, que tiene que ver con esto. Esto es una imagen de un libro de medicina muy antiguo, en el que hablan de la emesis o vómito como método de curación. Eso lo quería mostrar. Es decir,
ya desde tiempos muy ancestrales se sabía que cuando alguien come algo dañino, una buena forma de mejorar esa situación es hacer que vomite el contenido gastrointestinal, sino que sea expulsado el contenido gastrointestinal. Bien, esto ocurre en forma natural, por supuesto, cuando uno ingiere alimentos que están en mal estado, automáticamente se producen varias reacciones que generalmente nos llevan a este movimiento. Primero, este movimiento de emesis, antes de ese movimiento se produce una alerta previa que se llama náusea. Estos movimientos es un movimiento protectivo y es el único movimiento gastrointestinal que va en sentido contrario. Todos los movimientos que vimos antes y los que veremos después, todos van de cefálico a caudal, de la boca hacia el ano. Este es el único que va al revés, va de caudal a cefálico, el único que va al revés para expulsar el contenido a través del esófago. Lo que se produce entonces es que por varias implicancias, es decir, por varios estímulos, es posible que a nivel nervioso central, a través del nervio vago principalmente, y la vía parasimpática, se estimule una secuencia de movimientos, tanto de musculatura lisa como musculatura esquelética, para producir la emesis. Estos movimientos eméticos tienen un control muy fino a través de neurotransmisores, por ejemplo, a través de la histamina, la dopamina, etcétera, la acetilcolina. Se produce la liberación de estos neurotransmisores a nivel central y también a nivel del sistema gastrointestinal, de tal manera entonces que existe una zona cerebral que se llama el centro del vómito, aquí está en el núcleo del tracto solitario, es decir, el centro del vómito está en el núcleo motor del vago, y que está muy cerca de una zona que se llama la zona gatillo quimioreceptora. Esta zona es muy importante porque esta zona gatillo quimioreceptora es la que estimula este centro del vómito. Este centro del vómito, entonces, a nivel central, a nivel del tronco, está estimulado por varios estímulos de varias partes que lo estimulan y provocan la emesis. Por ejemplo, el sistema vestibular. El sistema vestibular, entonces, a nivel, ¿no es cierto?, del oído interno, cada vez que nosotros nos mareamos y el sistema vestibular se activa, también, entre otras cosas, manda señales al centro del vómito. Por eso no es raro que una persona que esté mareada empiece a sentir náuseas y luego haga vómito, básicamente porque el sistema vestibular, ¿no es cierto?, haga emesis, porque el sistema vestibular estimula a este centro del vómito a nivel central. El sistema nervioso central, a través de las cortezas, el hipotálamo, la meninge, el tálamo, etcétera, también puede estimular el centro del vómito. De tal manera que una emoción, por ejemplo, también puede provocar una náusea, básicamente porque el sistema nervioso central puede estimular este centro del vómito. Y órganos especiales, en particular, por ejemplo, el corazón, cuando el corazón está sufriendo un ataque cardíaco, por ejemplo, también puede mandar a través del vago señales sensitivas que finalmente estimulan este centro del vómito, así que también puede ser un síntoma de una afección cardíaca vomitar. Y por supuesto, el estómago también regula su propia emesis, de tal manera que el estómago también a través del vago puede estimular este centro del vómito. Por ejemplo, cuando uno come una comida demasiado abundante. Por ejemplo, por el exceso de distensión. Mucha distensión estomacal, es decir, sobrecargar el estómago, puede producir una señal nerviosa hasta este centro del vómito y eso provocará náuseas al principio y luego emesis. Aquí está entonces la línea, como les explicaba, aquí está del estómago, por ejemplo, la aferencia sensitiva a través del nervio vago a este centro del vómito y luego por el mismo vago viene la respuesta hacia el intestino y hacia el estómago para que se produzca la emesis. El proceso de emesis es un proceso bastante complicado porque implica básicamente cambiar la postura del individuo. Lo primero que se produce es salivación, eso se produce durante la náusea generalmente. Luego pues, se produce un cambio de postura del individuo, es decir, normalmente el individuo tiene que estar o sentado o de pie, no acostado, y se empiezan a producir contracciones de la musculatura esquelética del tórax y también abdominal para generar presión sobre el estómago. El nervio vago también genera que el estómago se contraiga, de esa manera el estómago empieza a producir una suerte de presión intragástrica para abrir el esfínter esofágico inferior y de esa manera el contenido sale expulsado por el esófago rápidamente y en ese momento se debe cerrar la glotis, es decir, debe bajar la epiglotis, cerrar la vía aérea para que salga todo este contenido expulsado a través de la cavidad oral. Como el contenido del estómago está ácido, normalmente el acto de la emesis siempre deja
irritación esofágica y también irritación bucal, también en la cavidad oral. Bien, hay varias estímulos para la emesis. Habíamos hablado de la distensión estomacal, pero por supuesto también alguna patología estomacal, inflamación, irritación puede provocar esta emesis. Pero también hay otras características, por ejemplo, la presión cerebral. Cuando hay un extremo exceso de presión cerebral, eso también puede provocar activación del centro del vómito y emesis. Por supuesto, un olor nauseabundo, un olor muy desagradable, o tocarse la porción blanda del paladar y la orofaringe, el efecto de tocar físicamente esa zona también provoca el reflejo de la náusea y puede llegar a hacer emesis. Algunos medicamentos y algunas toxinas, dado que el centro del vómito estaba asociado a una zona quimiorreceptora que estimulaba este centro del vómito, la concentración de algunos medicamentos y en particular la concentración de toxinas a nivel sanguíneo puede provocar también esta emesis. Un exceso de dolor en la corteza somatosensitiva también puede estimular el reflejo de la emesis y la irradiación, es decir, las ondas radiantes, por ejemplo, las radioterapias, normalmente dejan muy activo el centro del vómito, por eso los pacientes que son sometidos a quimioterapias automáticamente tienen una gran cantidad de náuseas y emesis y se sienten muy mal. Durante el estado de gestación, se produce una sensibilización de esta zona quimiorreceptora, y esta zona quimiorreceptora ahora se vuelve sensible a ciertos estímulos al que antes no los era. Por ejemplo, algunos olores. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que están en gestación, normalmente algunos perfumes o el olor a flores, por ejemplo, ahora les genera náuseas. Antes no generaba náuseas, ahora sí. Y eso es básicamente porque esta zona quimiorreceptora asociada al centro del vómito está mucho más sensible. Y eso hace que generalmente tengan náuseas y vomiten. La concentración de algunas hormonas provoca que esté aumentada la sensibilidad de esta zona, en particular durante las mañanas. Por eso en las mañanas generalmente las mujeres que están en gestación, sobre todo en los primeros días de gestación, los primeros meses de gestación, tienden a tener estas náuseas matutinas. Bien, ¿alguna pregunta antes que tengamos un momento de descanso? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Claro, adelante. Con respecto al movimiento peristáltico del esófago, ¿Ya? ¿en caso de emesis funciona al contrario o solamente se distiende el esófago? No, el esófago no hace lo que tú estás diciendo, se llama peristalsis reversa, es decir, hacer la peristalsis hacia el sentido contrario. Ya, eso no lo hace el esófago. Eso lo hacen algunas porciones del intestino delgado solamente, que lo vamos a ver más adelante. El esófago lo que hace durante la emesis es que solamente se relaja, es decir, abre los dos esfínteres, el esofágico inferior y el superior, se relaja completamente y luego que el contenido, la presión intragástrica es muy grande, el contenido sale expulsado a gran velocidad por el esófago. De hecho, el contenido dura menos de 2 segundos en el paso por el esófago. Así que lo que sí hace el esófago, preparándose en el caso de la emesis, que cuando uno tiene las náuseas, automáticamente el esófago empieza a liberar, empieza a secretar bicarbonato, de tal manera que cuando se produzca la emesis, todo el contenido ácido del estómago que pase por el esófago sea tamponado. Eso normalmente lo hace el esófago. Esa tamponación nunca es suficiente. Es decir, igual de todas maneras se produce lesión esofágica. En las personas que se inducen el vómito, por ejemplo, las personas que sufren de anorexia, que comen y luego se inducen de forma mecánica el vómito, tocándose la orofaringe, normalmente una de las características que presentan en la clínica es que siempre tienen irritado el esófago, siempre tienen irritada la cavidad bucal e incluso a veces tienen dañado en la parte interna del esmalte dental, básicamente porque como vomitan muy seguido, están botando ácido regularmente por la emesis, ¿no? Eso es bien característico. Bueno, los fármacos que funcionan como antieméticos, o sea que son para detener el vómito en una patología, regularmente actúan a dos niveles. Bloquean los receptores del estómago para el vago, de tal manera que el vago no genere la emesis, y también bloquean a nivel central, en esta zona del centro del vómito, también bloquean ahí, básicamente bloquean la zona quimioreceptora para que no se liberen neurotransmisores y el centro del vómito no se active. Eso es lo que hacen generalmente los fármacos antieméticos. Hay de varios tipos, que cambian en su rango de acción. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, quedemos hasta acá entonces, descansemos un rato y les voy a pedir que se conecten en la siguiente, para la siguiente clase, se conecten a las 10:15, por favor. De las 10:15 para adelante hacemos la siguiente clase. Bien, nos vemos más ratito.